Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos a un miércoles más de Discipulado para Niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este día hermoso, Padre, que nos has regalado, Padre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias, Padre, por todo lo bueno, Señor, y misericordioso que eres, Padre. Gracias, precioso Jesús. Te adoramos y te alabamos, precioso Dios. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder compartir tu hermosa y bella palabra, Padre Santo. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Padre Santo, que fielmente, Señor, se conecta, Señor, a esta radio, Padre, a escuchar tu palabra, Padre. Sé tú, Señor, bendiciéndolos, Padre. Sé tú tocando sus vidas y transformándolas, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios. Bendice el programa del día de hoy, Señor. La lección del día de hoy, Padre, que sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, de enseñanza, Padre. Gracias, Padre. Dejamos, Señor, este lugar, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, quien guíe, Señor, todo lo que se ha de llevar a cabo, Señor, durante esta horita de los niños, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo este programa, Padre. Lléname de tu gracia, Señor, de tu Espíritu, Padre Santo, para poder, Señor, exponer el tema del día de hoy, Padre Santo, y que sea de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que estés tú, Señor, aquí, Señor, y en cada uno, Señor, de los corazones, Padre Santo, de los que te aman, Señor, y guardan tus mandamientos, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios. Señor, dejo esto en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños, queridos Radio Escucha. Recuerden que estamos viendo mi identidad en Cristo. ¿Eh? Hoy vamos a ver otro tema maravilloso, otro tema hermoso, y vamos a ver qué podemos aprender de esta clase, ¿vale? Hoy nuestra clase se llama ¿Quién soy yo en Cristo? Soy una nueva criatura. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Hechos capítulo 9 y segunda de Corintios 5, 7. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en segunda de Corintios 5, 17. Escucha. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Esa es nuestra tarea del día de hoy. Leer nuestras referencias bíblicas y memorizar nuestro versículo del día de hoy, queridos niños. Y vamos a ver nuestra clase del día de hoy. Pongan mucha atención y veremos qué podemos aprender de esta hermosa lección. ¿Vale? Entonces, estamos conociendo nuestra identidad en Cristo. ¿Vale? El objetivo de esta lección es que el niño aprenda que en Jesús somos nuevas criaturas. Esto significa que cuando una persona decide seguir a Jesús, su vida cambia por completo y comienza una vida nueva, llena de esperanza y de perdón. Dios nos da un nuevo comienzo y nos ayuda a vivir una vida mejor y más feliz, llena de amor y bondad. Ese es el objetivo de esta lección del día de hoy. ¿Vale? Vamos a ver esta hermosa lección que es nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra identidad en Cristo Jesús. Y bueno, hoy veremos la historia de un hombre cuya vida cambió tan radicalmente que incluso su nombre y su reputación fueron transformados. Su historia es el ejemplo perfecto de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Escuchen, cuando nosotros nacemos,
Venimos a este mundo a través del vientre de nuestra mamita. Y ellos, ¿verdad? Mamá y papá nos enseñan con mucho amor, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros necesitamos aprender. A medida que crecemos, ¿verdad? Nos van enseñando cosas papá y mamá, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Dios, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando dejamos que Dios entre a nuestra vida, Él nos hace nuevas personas. Es decir, todas las cosas que hacíamos antes y que no agradaban a Dios, ya no las vamos a hacer, porque somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Por ejemplo, si mentíamos antes, ahora que conocemos a Dios, ya no lo haremos. Y si lo hacemos, lo reconoceremos inmediatamente y pediremos perdón inmediatamente, porque ya no podemos hacer cosas que no son correctas delante de Dios y quedarnos callados como si no hubiésemos hecho nada delante del Dios Todopoderoso. ¿Vale? Esa es la diferencia, queridos niños, el ser hijos de Dios. Cuando nosotros dejamos y le damos cabida a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y dejamos que limpie nuestra vida de pecado, ¿verdad? Nosotros ya no somos iguales, queridos niños. Hemos sido transformados y una persona transformada, ¿verdad? Evita todo lo que antes era, porque ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo aquello, ¿verdad? Que antes practicábamos sin conocer a Jesús, ¿verdad? Eso queda atrás, ya no es para nosotros. Ya un hijo de Dios ya no debe pecar. Un hijo de Dios ya no debe hacer cosas incorrectas delante de Dios, porque nosotros ya sabemos que estamos delante de un Dios santo y que no debemos de hacer cosas incorrectas delante de Dios. Nosotros, recuerden que Dios nos hizo, nos creó para cosas buenas, queridos niños, y agradables, para hacer cosas buenas, ¿vale? Delante de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Eh? Siguiente. Cuando cada uno de nosotros nacemos, aunque estemos pequeñitos, hemos nacido con la necesidad de ser perdonados. Porque cuando venimos a este mundo, nuestra naturaleza está caída. Es decir, que somos atraídos a hacer cosas que no están bien. Veamos, ¿tus papás te enseñaron a morder? No, ¿verdad? ¿Verdad que papá y mamá no nos enseñaron a morder? ¿Cómo lo aprendimos? Automáticamente. Nadie nos enseñó a morder, queridos niños. Todos, cada uno de nosotros hacemos cosas incorrectas por instinto, porque nuestra naturaleza caída está ahí y nos hace hacer cosas incorrectas por instintos. Papá y mamá no nos enseñan a ser malos. Papá y mamá no nos enseñan a morder ni a rezongar. Nos enseñan a obedecer, a dar gracias, ¿verdad? Así que hay cosas que hacemos automáticamente porque nuestra naturaleza está caída por el pecado y hacemos cosas incorrectas por instinto. Pero Dios, que nos conoce y que sabía que necesitaríamos un Salvador, ¿verdad? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que entonces pudiésemos ser perdonados y salvos. Pero ¿qué debemos de hacer para recibir esa salvación? Arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos delante del Dios Todopoderoso, porque así, porque si nosotros hacemos esto delante de Jesús, porque Él es el único que ha sido facultado para perdonar. No hay otra persona en este mundo que pueda otorgarte el perdón del pecado. Solamente Dios, el que vino a dar su vida en esa cruz cruel, es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede transformar vidas. Cuando nosotros venimos delante de su presencia arrepentidos, verdaderamente arrepentidos,
por todas aquellas cosas malas que hemos hecho delante de su presencia, ¿verdad? Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama, porque Él es amor y nos ama tan grandemente que nos hace nuevas criaturas en Él. Él nos transforma nuevamente, nos hace nuevas criaturas y empieza una transformación desde adentro hacia afuera. Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a hacer algo nuevo en nosotros. Las cosas que antes hacíamos incorrectas ya no nos agrada hacerlas, porque ahora Jesús habita en nosotros. Y ya no nos llama la atención hacer esas cosas que desagradan al Dios Todopoderoso, ¿vale? Así que al único que podemos ir delante de Él, arrepentidos y confesar todo aquello que sabemos que hemos hecho mal, es delante de Él, pedirle perdón, porque solamente su sangre preciosa podrá limpiarnos de todo pecado. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado bajo a los cielos en el cual se ha dado para perdonar pecados. Es Jesucristo, el único que puede perdonarnos. Un hombre como tú y como yo no puede darte el perdón, no puede absolverte de perdón, porque ese hombre también necesita ser redimido, también ese hombre necesita ser perdonado de sus pecados. Solamente alguien que no tuvo pecado y que es santo puede perdonarnos pecados. Padre, puede perdonar todas aquellas cosas que hemos hecho horribles delante de la presencia de Dios. Él puede limpiarlas con su sangre preciosa y redimirnos y hacernos justos delante de su Padre Celestial. Pero solamente Jesús. Jesús es el único que puede perdonar. Jesús es el único medio por el cual podemos llegar al cielo, queridos niños. ¿Vale? Miren, yo sé que todos alguna vez hemos visto una oruga, ¿verdad? Y sabemos en qué se convierte esa oruga, ¿no es cierto? Se convierte en una hermosa mariposa llena de colores extraordinarios, llenas de colores hermosísimos, ¿verdad? Hoy vamos a aprender cómo nosotros también somos transformados al recibir a Jesús en nuestro corazón, cómo nuestro Salvador y cómo nuestros pecados son perdonados. Pero no somos transformados en mariposas, sino en algo aún mejor, en nuevas personas en Cristo. Sin Cristo, queridos niños, hacemos muchas cosas sucias, muchas cosas malas. Estamos tristes, tenemos miedo, hay inseguridad, pero con Cristo hay gozo, hay paz, hay felicidad. ¿Que vamos a tener problemas? Por supuesto que sí, pero tenemos a alguien más grande que esos problemas y que Él viene a nuestro encuentro y aligera esos problemas porque Él promete estar con nosotros y promete estar en cada situación con nosotros, así como lo estuvo con sus discípulos, ¿vale? Vamos a ver qué podemos aprender de este hermoso ejemplo de la mariposa, cómo esta oruga, ¿verdad? Ese gusanito se convierte en una hermosa mariposa, así también nosotros, ¿verdad? Cuando estamos sin Jesús, somos esa pequeña oruga, ¿verdad? Sin destino, una oruga, ¿verdad? Que vive sin dignidad, que vivimos pensando que a nadie le importamos, que no somos nada, que estamos muy sucios. Pero Jesús puede transformar esa vida, ¿verdad? De, de, de malos hábitos, de la vida de soledad, de miedos, Él puede transformarnos en algo hermoso, en nuevas criaturas en Cristo Jesús, con propósitos, gozosos, con esperanza, ¿vale? Vamos a ver, queridos niños.
Pues hoy vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, en nuestra lección de hoy, vamos a escuchar una historia increíble de la Biblia sobre un hombre llamado Saulo. Yo sé que muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Este hombre era conocido por hacer cosas malas. Saulo era un fariseo, conocía la ley de Dios y era un hombre también temeroso de Dios. Él fue un hombre muy letrado, muy preparado, era un hombre celoso de la ley de Dios, era un hombre celoso de la ley de Dios. Y él pensaba que lo que hacía estaba perfecto, estaba bien, pensaba que estaba defendiendo, ¿verdad? La ley de Dios, que estaba defendiendo a Dios, ¿verdad? Y hacía cosas malas pensando que lo que él hacía estaba correcto. Pero déjame decirte que no estaba correcto. ¿Eh? Este hombre era conocido por hacer cosas malas, perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel, solo por el hecho de predicar de Jesús, de amar a Jesús. Saulo no quería que hablaran de Jesús. Él pensaba que los cristianos hacían cosas que no debían de hacer y que estaba mal hablar de Jesús, porque los fariseos siempre estuvieron en contra de Jesús, ¿se acuerdan? Hemos estudiado eso, que siempre estaban buscando la manera de contrarrestar lo que Jesús estaba predicando cuando estuvo aquí en la tierra, ¿se acuerdan? Que siempre querían hacerlo caer en alguna contrariedad, pero nunca Jesús, ¿verdad? Cayó en contrariedad, ni Jesús jamás hizo algo malo, siempre estuvo, ¿verdad? Fiel a la verdad. Siempre fue santo, pues siempre fue verdadero, siempre ayudó a la gente, predicaba las cosas del reino de Dios y obedecía al Padre Celestial. Él nunca hizo nada incorrecto. Pero estos hombres fariseos siempre estaban en contra de lo que Dios predicaba. Y como ellos sabían, ¿verdad? Estos fariseos que siempre estaban en contra de Jesús, pues Jesús había dejado muchos seguidores cuando él, ¿verdad? Volvió al cielo. Él dejó a sus discípulos preparados para que siguieran, ¿verdad? La hermosa, la hermosa evangelización, ¿verdad? Del reino de los cielos. Y estos mismos discípulos pues fueron predicando la palabra de Dios y cada vez eran más hombres que eran más seguidores de Jesús. Estas cosas llegaron a los oídos de Saulo, ¿verdad? Y no le gustó. ¿Ah? Entonces él no quería que esta gente siguiera predicando a este Jesús. Y hasta este hombre, Saulo, pedía cartas a los gobernadores para poder, ¿verdad? Entrar a las ciudades y tomar a los cristianos y llevarlos a la cárcel o ser maltratados, ¿verdad? Esto era lo que hacía este hombre. Y él pensaba que lo que hacía estaba bien, ¿verdad? Él era un hombre muy sabio, muy letrado, era preparado, pero estaba incorrectamente, ¿verdad? Porque él había sido así, ¿verdad? Él había visto cómo eran los fariseos y él pensaba que lo que estos fariseos hacían era lo correcto, ¿verdad? Pero vimos que Jesús siempre puso, ¿verdad? En su lugar a estos hombres fariseos. Les decía que eran hipócritas porque ellos hacían que el pueblo hiciera cosas que ellos no hacían, ¿verdad? O siempre estaban criticando cosas que hacía Jesús en el día de reposo, pero ellos sí podían hacer cosas. Pero si Jesús hacía un milagro el sábado, ellos se enojaban, ¿verdad? Pues de estos hombres era Saulo. ¿Eh? Así que un día Saulo iba de camino a una ciudad llamada Damasco con todas sus cartas, ¿verdad? De que había sido ya permitido para pasar y llevar cristianos a la cárcel, iba rumbo a Damasco por más cristianos, decidido a arrestar a más cristianos. Pero ¿qué creen? Que algo asombroso sucedió en el camino a Damasco. De repente una luz brillante del cielo rodeó a Saulo
y Saulo cayó al suelo. Y dice la palabra de Dios que él escuchó una voz clara que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, asustado y confundido, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debas de hacer. Aquí Pablo tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Vamos a ver la historia de este hombre, ¿ah? Que es parecida a la historia de la mariposa, la transformación de la mariposa. ¿Vale? Pablo fue un hombre transformado en Cristo. Él era un hombre que seguía a los seguidores de Jesús y los maltrataba, pero Jesús tuvo un encuentro con él. Saulo tuvo un encuentro hermoso con el Señor Jesús Todopoderoso. Él fue rodeado de una luz maravillosa del cielo. Y Saulo asustado le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Ah? Dice la palabra de Dios que la voz era audible, queridos niños, que los hombres que iban con Saulo oían la voz, pero no sabían de dónde venía la voz. ¿Te imaginas esa voz audible tan fuerte y poderosa que venía del cielo? Dios conocía a Pablo, conocía el corazón de Pablo. Pablo era celoso con la ley de Dios. Probablemente él era celoso y pensaba que él estaba haciendo lo correcto y decía, quiero defender, ¿verdad? La ley de Dios, esto está mal, porque los fariseos decían que estaba mal y estaban en contra de todas las enseñanzas de Jesús. Pero Pablo tenía un corazón. Recuerden que Dios conoce nuestros corazones, que Dios conoce nuestros pensamientos. Y Dios conocía, Jesús conocía el corazón de Pablo y sabía, ¿verdad? Hasta dónde podía llegar Saulo. Y sabía que tenía un corazón hermoso, un corazón dispuesto a servirle. Y ahí tuvo ese encuentro nuestro hermano Pablo con Jesús. Y dicen que Saulo, ¿verdad? Dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, soy yo a quien tú persigues, Saulo. Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Dicen que Saulo se levantó, pero no podía ver, sus ojos estaban cegados por la luz. Y los muchachos que iban con ellos, dice que lo ayudaron a llevarlo a la ciudad donde Jesús le había dicho. Y ahí se quedó Saulo, esperando ahí. Dice que estuvo durante 3 días ahí Saulo sin poder ver, sin comer, tampoco bebió nada. Él estaba ahí, estaba teniendo ahí un encuentro con Jesús. Y mientras tanto que Pablo estaba esperando, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, vete ahí, espera, ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Pablo fue obediente, queridos niños, fue obediente a esa voz. Lo llevaron a ese lugar y Pablo estuvo ahí reclutado ahí 3 días. Dice que estuvo sin comer, sin beber nada. Él estuvo pensando en su encuentro, estuvo pensando en esa voz y estuvo esperando a que llegara la voz del Señor otra vez para decirle cuál era la indicación para que él se pudiese mover, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que había otro hombre ahí en Damasco que se llamaba Ananías. Ananías era un seguidor de Jesús también. Dice que se le apareció, ¿verdad? El ángel en visión a Ananías y le dijo que fuera a ver a Saulo. Y dicen que Saulo, asustado, le dijo, pero ¿cómo? Recuerda que este hombre sigue a tus seguidores y los mata, los aprisiona. Es un hombre malo, dice, temerario. ¿Verdad? ¿Cómo me mandas ahí? Y le dice Jesús, ve porque instrumento me es útil este hombre. Y entonces Ananías obedece la voz de Jesús y va al encuentro de Saulo, ¿verdad? Él sabía que este hombre, ¿verdad? Perseguía a los cristianos y él le temía también. Pero aún a pesar de su miedo y de todo, él decidió obedecer a Jesús.
Así que arregló sus cosas y fue a buscar a Saulo, a donde le dijo Jesús. Jesús le dio las indicaciones: vas por este lugar, a la izquierda, te vas por la izquierda y en la casa de fulanito, ahí encontrarás a Saulo. ¿Ah? Y llega con estas indicaciones a Ananías y encuentra a Saulo, ¿verdad? Y dice que ora por él. Le dice: hermano Saulo, Jesús me mandó para que orara por ti. Y entonces le pone las manos sobre sus ojos y dice la palabra de Dios que al instante cayeron de sus ojos escamas. Y dice que Saulo pudo ver de nuevo. Así que Saulo se levantó, fue bautizado en agua y empezó a comer y a recuperar fuerzas, queridos niños. Se bañó, se rasuró, se puso bien, ¿verdad? Empezó a comer, recuperó fuerzas, se bautizó en agua y dice la palabra de Dios que empezó a trabajar para Jesús. Porque lo más importante de esta historia, queridos niños, es que Saulo ya no fue el mismo. Jesús había cambiado su corazón. De ser un hombre perseguidor de cristianos, Saulo se convirtió en uno de los hombres más seguidores de Jesús. Y desde ese día, Saulo empezó a predicar sobre Jesús celosamente todos los días y por todas partes predicaba a Jesús. Además, su nombre fue cambiado a Pablo. Así que Jesús, cuando entra a la vida de alguien, hay un cambio, hay una transformación, ¿vale? Jesús transforma tu vida. Cuando Jesús entra al corazón del hombre, el hombre no es el mismo, queridos niños. Jesús empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. Él empieza a hacer un cambio en tu corazón, queridos niños. Este cambio lo hizo en Saulo. Saulo era terriblemente temido por los cristianos. Cuando los cristianos supieron que andaba ya predicando, decían que se escondían, pensaban que Pablo era el mismo, ¿verdad? El mismo perseguidor de cristianos. Dicen que se escondían porque le tenían miedo, porque ellos sabían cómo era Pablo. Pablo también fue cuando mataron al primer mártir, a Esteban. Él estuvo ahí presente en la muerte de ese cristiano. Y estaba presenciando ahí la muerte de este hombre y no hizo nada. Entonces, por eso lo conocían y le temían, porque sabía que los aprisionaba y se los llevaba a las cárceles. Y cuando supieron que Pablo andaba por ahí, le tenían miedo. Pero él ya había sido transformado por Jesús. Él ya no era el perseguidor de cristianos. Ahora predicaba a Jesús, amaba a Jesús y ahora era hermanos de los cristianos. Hay unos que ya habían visto la transformación de Pablo y empezaron a decirle a los demás cristianos: no tengan miedo, Pablo ya es hermano como nosotros, ya predica a Jesús como nosotros, ya no tengan miedo. Jesús transformó a Pablo, ahora es un hijo de Dios. Y ahora también predica a Jesús y ama a Jesús. Y es un seguidor de Jesús. No tengan miedo. ¿Verdad? Y entonces los cristianos empezaron a juntarse con Pablo, pero al principio le tenían mucho miedo porque sabían cómo era ese hombre, ¿verdad? Pero en Pablo se vio la transformación, queridos niños. Él empezó a ser amoroso, empezó a predicar de Jesús, ser celoso con la palabra de Dios, a predicarle a la gente sin importarle. Y déjame decirte que después de que empezó a predicar a Jesús, sufrió mucho Pablo, queridos niños. Fue encarcelado, fue golpeado, ¿verdad? Pero él no dejó de predicar de Jesús. Él amó intensamente a Jesús y dio su vida por amor a Jesús. ¿Vale? Ese cambio solamente lo pudo hacer Jesús. ¿Ven cómo Jesús puede transformar vidas, queridos niños? Jesús puede transformar nuestra vida, ¿verdad? Hecha un camote, ¿verdad? Toda así, toda hecha
totalmente destruida, ¿verdad? Puede ser un niño grosero, un niño desobediente, un niño maloso. Dios puede hacer de ti un niño amable, amoroso, misericordioso. También en los hombres, ¿verdad? Después de ser un hombre tomador, un hombre grosero, un hombre pegador, Dios puede transformar también la vida de ese hombre, porque Jesús es poderoso, Jesús es amor y Él puede transformar las vidas. ¿Verdad? Y puede hacernos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús, así como lo fue con Pablo, ¿vale? La historia de Saulo nos muestra cómo Jesús puede transformar nuestras vidas y darnos una nueva identidad. Saulo fue transformado de un hombre malo a un hombre que amaba y seguía a Jesús con todo su corazón. Pues así como Saulo fue transformado y Dios le dio una nueva identidad en Jesús, inclusive hasta su nombre fue cambiado a Pablo, nosotros también podemos ser transformados por Jesús y vivir una vida nueva en Jesús. ¿Vale? Cuando nosotros somos diferentes, cuando Jesús transforma nuestras vidas, hay gente que nos conoce, ¿verdad? Hay gente que nos conoce, así como a Pablo cuando lo conocían, decían, ay, es que ese, les digo que cuando empezó a andar predicando la palabra de Dios, muchos cristianos le tenían miedo porque sabían que era un perseguidor. Así también, cuando hay personas que llegan a los pies de Cristo y sus vidas son transformadas, hay gente que ve la transformación y dicen, oye, ¿qué pasó contigo? Porque antes eras tú así y ahora eres diferente. Porque ahora Jesús habita en él. Porque Jesús ha hecho un cambio transformador en la vida de ese hombre o en la vida de ese niño. ¿Vale? Cuando Jesús entra al corazón de alguien, nuestra vida es diferente, queridos niños. Hay un cambio que se nota. Porque Jesús no puedes, no, tú no puedes ser igual cuando Jesús entra a tu vida. Hay siempre un cambio, ¿vale? Jesús hace cosas maravillosas, cosas hermosas en la vida del ser humano. De un hombre eh, trastornado, de un hombre atormentado, Él puede hacer a un hombre con paz, ¿verdad? Gozoso, inteligente. Por supuesto que Dios cambia vidas, transforma vidas, queridos niños, ¿vale? Así como la mariposa es transformada en algo hermoso, también nosotros, cuando Cristo gobierna nuestra vida, cuando Cristo le dejamos que sea el centro de nuestro corazón, Él viene, gobierna nuestra vida, transforma nuestra vida y somos diferentes, queridos niños. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, queridos niños. Nosotros también, como Pablo, antes de conocer a Jesús, nosotros probablemente éramos como una oruga, pero cuando aceptamos a Jesús, Él nos transforma en algo nuevo y hermoso, como una mariposa, así como lo hizo con la vida de Pablo. ¿Saben ustedes qué significa estar en Cristo? Escucha. Significa que creemos en Jesús, que creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó para darnos nueva vida. Pero ser cristianos no solo es creer en Jesús, sino también debemos seguirlo, estar en Cristo. Significa que debemos de vivir como Cristo vivió, amando a Dios, a las personas, así como Jesús nos enseñó a ser amables, generosos, serviciales, amorosos, perdonadores, misericordiosos. Eso es lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo es vivir como Cristo vivió, reflejar a Jesús en nuestros hechos, queridos niños. Cuando estamos en Cristo, nuestra vida cambia. Es como cuando la oruga se convierte en una hermosa mariposa. Así también, ¿verdad? Nosotros, las cosas malas y viejas pasan. Todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras cosas malas que hicimos antes de conocer a Jesús
quedan atrás. Y Jesús nos hace nuevos por dentro y nos da un corazón nuevo para amar y seguir sus enseñanzas. Estar en Cristo también significa que Jesús es nuestro amigo fiel. Y Él nos ama muchísimo, queridos niños, y siempre estará con nosotros como Él lo prometió. Él nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida si nosotros dejamos que Él sea el centro de nuestro corazón. Si dejamos que Él esté en nuestro centro de nuestro corazón y que gobierne nuestra vida, ¿verdad? Él promete estar con nosotros todos los días. En cualquier necesidad, en cualquier miedo, en cualquier circunstancia, Jesús está ahí con nosotros, queridos niños. No debemos de temer. Jesús prometió estar con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros venimos a Él arrepentidos para que limpie nuestras vidas, nuestros corazones, Jesús nos limpia, nos hace nuevas personas y Él promete estar con nosotros. Nunca nos dejará, dice su palabra, nunca te dejaré. Siempre estaré contigo y mi mano te sustentará y mi mano te levantará. ¿Sale? Así que nosotros una vez que aceptamos a Jesús en nuestra vida, nunca más estaremos solos, nunca más seremos los mismos, porque Dios hace cambios extraordinarios en nuestras vidas, queridos niños. Nuestras vidas no vuelven a ser iguales. Dios hace de aquello que estaba feo, ¿verdad? Que era aborrecible por nuestro Dios, porque Dios es santo, Él lo hace limpio y nos justifica y entonces podemos estar delante de un Dios santo nuevamente. Y los ojos del Dios Todopoderoso ven en nosotros a su Hijo cuando estamos delante de Él orando, ¿vale? Así que Jesús nos hace nuevos, queridos niños, ¿vale? Al estar en Cristo, nos convierte en parte de su familia. Pasamos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y dejamos, ¿verdad? Y arrepentidos venimos para que seamos limpiados de todas esas cosas horribles que hayamos hecho delante de la presencia de Dios antes de, de no conocerlo, ¿verdad? Y venimos a Él y Jesús nos limpia, nos purifica delante de su Padre, ¿verdad? Entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y todos los que creen y han aceptado a Jesús en su corazón y lo han hecho Señor de sus vidas, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que somos una gran familia unidos en Cristo. Ahora quiero que recuerden siempre que somos creación de Dios y que fuimos creados para parecernos a Dios. Por eso Él nos hizo a su imagen y semejanza para reflejar sus características. Pero al entrar el pecado al mundo, por la desobediencia de la primera pareja creada por Dios, todos pasamos a heredar ese pecado. Y es por eso que Dios envía a Jesús para que tomara nuestro lugar en la cruz. Así que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados y por eso es que solo a través de su sangre derramada en la cruz es que somos limpios de todo pecado y libres de toda condenación. No hay nadie, absolutamente nadie, querido niño, que pueda perdonarte. Solo Jesús. Solo Jesús puede limpiar tu vida. Solo Jesús puede transformar tu vida. Solo Jesús puede levantarte nuevamente, ¿vale? Y puede justificarnos delante de su Padre. Su sangre tiene poder para limpiar el pecado más sucio que te puedes imaginar. Dios lo limpia y transforma la vida de ese hombre que hizo cosas feas. Él puede hacer un hombre nuevo, un hombre que lo ame, un hombre que le sirva, así como sucedió con Pablo, ¿verdad? Que era un hombre sanguinario que les pegaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel para ser azotados, ¿verdad? Pero él conoció a Jesús y su vida fue transformada y no más seguidor de cristianos, no más hombre malo,
Jesús transformó la vida de Pablo y le dio identidad a Pablo, y Pablo fue un hombre feliz que amaba a Jesús y que predicaba las buenas nuevas de salvación a otros, sin importarle cuánto sufrió por amor a Cristo. Él no le importó, queridos niños. Él entregó su vida por amor a Cristo. Él nunca dejó de predicar de Jesús. Desde el momento en que él tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús transformó esa vida y Pablo fue gozoso, fue amoroso y fue un hombre nuevo en Cristo Jesús. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A él no le importaba estar de cárcel en cárcel o de golpe en golpe. Él sabía que tenía algo más grande y más maravilloso en los cielos, a Jesús. Jesús era su esperanza, ¿verdad? Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A él no le importaba dar su vida por amor a Jesús. Fue un cambio verdaderamente transformador, ¿vale? Pablo jamás volvió a seguir ni a carcelar a cristianos. Al contrario, amaba a la gente y las llevaba a los pies de Jesús. Les predicaba el evangelio de la verdad y llevó muchos hombres a los pies de Jesús. Levantó muchas iglesias para que esas iglesias, ¿verdad?, siguieran trabajando y llevando el evangelio de verdad a otros, para que conocieran a Jesús. Así que también nosotros somos transformados en Cristo Jesús. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, queridos niños. Pertenecemos a la familia de Dios, ¿vale? Somos libres de toda condenación, ¿vale? También dice que la lectura de 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que por fe hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que nuestra nueva identidad en Cristo ya no se basa en nuestro pasado ni en nuestros errores, sino en nuestra relación con Jesús. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Los malos hábitos, las mentiras, los resentimientos, las inseguridades, los miedos, las groserías. Todo eso son las cosas viejas, ¿vale? Esas viejas cosas ya no deben de estar en nuestra vida, porque Dios no solo mejora nuestra vida, sino que nos da una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor nuestro, queridos niños. Y todas esas cosas que hacíamos antes son cosas viejas que deben de pasar y que ahora son todas nuevas, ¿verdad? Ahora debemos amar, perdonar, ser felices, dar paz, estamos seguros, el miedo ya no queda cabida en nuestra vida, ¿vale? Somos obedientes, serviciales, ¿vale? Por eso es necesario que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Al hacer esto, nosotros estamos pasando a estar en Cristo, ¿vale? Y somos nuevas personas, ¿vale? Y Dios nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Esa identidad que le había dado al hombre desde el principio. Recuerden que Adán y Eva, ¿verdad? En Adán y Eva no había pecado. Ellos vivían ahí con Dios. Dice que Dios caminaba con ellos, ¿vale? Tenían una identidad hermosa ahí con Jesús. Ellos estaban sin pecado, no había vergüenza, no había nada malo ahí en ellos. Pero bueno, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Desobedecieron y tuvieron que ser echados del jardín del Edén, y ahí empezó a extenderse el pecado en todas las personas, y por eso ahora es necesario aceptar a Jesús en nuestro corazón para que Jesús limpie nuestra vida, limpie nuestro corazón y Él pueda hacer de nosotros
una nueva persona, nuevas personas que podamos amar, que tengamos una esperanza. Nosotros al conocer a Jesús, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, tenemos una esperanza. Él dice en la palabra de Dios, voy pues a preparar lugar para vosotros en el cielo. Así que tenemos una esperanza. Él dijo que iba a prepararnos lugares allá en el cielo, ¿vale? Y esa esperanza la tenemos que guardar siempre, ¿vale? Dios nos da esa nueva identidad en Cristo, ¿vale? Recuerden, queridos niños, cada día, que Jesús nos ha hecho nuevas criaturas en Él y que podemos pedir su ayuda en oración para vivir una vida de manera y acorde que honre a nuestro Señor Jesucristo y mostrar a otros nuestra nueva identidad en Cristo, así como Pablo le mostró a toda esa gente su nueva identidad en Cristo. Después de ser un seguidor de los cristianos, él le mostró a la gente que él era un hombre nuevo, que ahora amaba a los cristianos, que ahora perdonaba y que ahora también predicaba las buenas nuevas de salvación, ¿vale? Así que también nosotros tenemos que mostrar a otros nuestra nueva identidad en Cristo, nuestra nueva vida diariamente, en donde nos movamos. Debemos ser amables, serviciales, obedientes, diciendo siempre la verdad, perdonando a quienes nos ofenden. Y solo así, queridos niños, reflejaremos el amor de Dios a los demás, tal como lo hizo Pablo, que habló a otros de su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y habló del amor de Dios a muchos, queridos niños, ¿vale? Él fue una persona y su historia, ¿verdad? Su historia nos enseña que Dios puede transformar vidas, que Dios puede cambiar nuestras vidas, que Dios puede cambiar la vida de un asesino a una persona amable, cariñosa, una persona hermosa, ¿verdad? Y Él deja su vida antigua. Por supuesto que Dios puede transformar vidas. La vida de Pablo era tremenda, pero Dios hizo de Pablo algo extraordinario. Y si ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Leen sus cartas, se darán cuenta que verdaderamente fue un instrumento muy útil en las manos de Dios. Cuando Jesús le dijo a Ananías que fuera a orar por Saulo, y Ananías decía, pero Señor, Él es el que mata a tus santos, ¿no lo conoces? Pero Jesús le dice, ve porque instrumento me es útil. Y por supuesto que fue un instrumento muy útil en las manos de Dios. Se convirtieron muchas personas a Cristo Jesús. Cambiaron muchas personas sus vidas. Muchas personas dejaron de adorar ídolos. Muchas personas dejaron de hacer cosas sucias. Muchas personas empezaron a seguir a Jesús, a amar a Jesús. Y esas personas le hablaban a otros de Jesús. Hizo una obra de evangelización tremenda Pablo, queridos niños. Dios hizo algo extraordinario en este hombre y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús sigue haciendo cambios extraordinarios en la vida de todo aquel que quiere cambiar su vida, porque Jesús no entra a la vida de alguien si no quiere. Jesús no es invasor. Jesús entra a la vida de quien quiere que entre. Cuando alguien viene arrepentido delante de la presencia de Jesús, arrepentido de todas esas cosas sucias que han hecho, que han corrompido a las personas, que han lastimado a personas, pero vienen arrepentidos, contristos de corazón delante de Jesús, pidiéndole perdón y que quieren un cambio de vida. Jesús extiende sus manos, por supuesto que las extiende, los limpia con su sangre preciosa que tiene poder y hace de esos hombres
nuevas criaturas, nuevos hombres con propósitos, con esperanza, con vida llena de amor para servir a otros, para amar a otros, ¿vale? Jesús hace cosas extraordinarias en la vida de quien quiera, ¿vale? Jesús no entra a fuerzas en una vida. Si nosotros le dejamos entrar, Él entra, queridos niños, querido Radio Escucha. Pero si tú no le das cabida a tu corazón, Él no entra a fuerza. Él necesita tu aprobación para poder entrar a tu corazón. Pero si tú le dices no, Jesús se retira y dice, bueno, aquí no me necesitan. Pero si tú dices, sí, te necesito, Jesús, necesito de ti, porque tengo una vida en caos, necesito que arregles mi vida, necesito que limpies mi vida de tantas cosas que he hecho horribles y que ya no me siento a gusto haciéndolas. Entonces Jesús hace cosas extraordinarias en tu vida y podrás experimentarlo. Porque Jesús no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él hace cosas extraordinarias en las vidas de mujeres, niños, hombres que verdaderamente quieren un cambio en sus vidas, ¿vale? Así que seamos obedientes como Jesús fue obediente a su Padre. Obedecer a Dios nos trae paz y dirección a nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, otros pueden ver su luz en ti. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Dios promete bendición a quienes escuchan y siguen su voz. La obediencia a Dios fortalece tu fe y te acerca más a Él, ¿vale? Así que seamos obedientes, seamos, ¿verdad? Eh, flojitos, entregándole nuestra vida a Jesús. Si queremos cambiar de vida, acerquémonos a Cristo, acerquémonos al trono de la gracia. Y ahí órale al Señor Jesús. Vacía tu corazón. Dile todo lo que hay en tu corazón. Jesús te escuchará porque Jesús es un Dios vivo. Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y Él escucha nuestras oraciones. Él escucha cuando tú le pides perdón. Él escucha cuando quieres un cambio en tu vida. Y Él empieza a obrar en tu vida. Y desde ese momento, Él te hace una nueva criatura en Cristo Jesús para que tú vivas en Él, para que tú seas obediente, para que tu vida sea de bendición para otros y no de maldición, ¿ah? Para que sean de bendición para otros, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? Hoy aprendimos, ¿verdad? Que Dios puede transformarnos. Vimos la historia de Pablo, cómo fue transformado de un hombre, ¿verdad? Perseguidor de cristianos a un hombre seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, si Dios pudo hacerlo con Pablo, por supuesto que puede hacerlo con cada uno de nosotros si nosotros vamos delante de Él y nos humillamos y le pedimos que cambie nuestras vidas, que nos haga de nosotros un niño nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva, y Dios hará cambios en tu vida extraordinarios que te quedarás sorprendido. Así como Pablo se sorprendió después de ser un hombre, ¿verdad? Malo, él fue un hombre bueno, justo, amoroso, perdonador y predicador de la palabra de Dios, queridos niños. Jesús puede hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Solo está que le pidamos y vengamos a Él arrepentidos y le pidamos perdón. Y dice que las cosas viejas que algún día hicimos sin conocerlo, Él
las perdona y jamás se acuerda de ellas y esas quedan hacia atrás, porque ahora son hechas nuevas. Tu vida, a partir del momento en que tú conoces a Jesús, en que tú le das cabida a Jesús en tu vida, desde ahí empieza tu cambio. Desde ahí empiezas a caminar como un hijo de Dios y empiezas entonces a sentir cambios. Ya no te va a gustar decir groserías porque te vas a incomodar. Ya no te gustará pegarle a tu compañero porque sabrás que eso no está bien. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, amar a todos, a nuestro prójimo. Y entonces abre esos cambios, porque ya no te vas a sentir igual como cuando antes de no conocer a Jesús. A veces cuando no conocemos a Jesús se nos hace muy fácil odiar, se nos hace fácil decir mentiras, se nos hace fácil hacer cosas malas y no hay en nuestra mente, no sentimos remordimiento. Al contrario, a veces decimos, qué bueno para que se le quite. Ay, pero qué bueno que fue eso. Ay, ojalá y le pase eso. Esa es la vida sin Jesús. Pero cuando Jesús llega y habita en tu vida y hace un cambio en tu vida, entonces los remordimientos están en tu mente. Porque cuando haces algo malo, te sientes mal y dices, ay Señor, no debí de hacerlo. Jesús, perdóname. Perdóname porque tú esto no lo hubieras hecho, Señor. Tú me mandas a perdonar, tú me mandas a amar, Señor. Tú me mandas a ser diferente. Tú me mandas a tener paz, Señor, y a no tener miedo en nuestra mente, porque el Espíritu Santo nos redarguye, queridos niños, porque Jesús está dentro de nosotros y nos hace ser diferentes, ¿vale? Así que si nosotros ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, entonces reflejemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro diario vivir, amando, ¿verdad? Siendo felices, ayudando a otros, siendo misericordiosos, siendo serviciales. Que nuestra boca hable solo palabras que edifiquen y no palabras que destruyan, ¿vale? Pues vamos a orar para darle gracias a Dios, ¿vale? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por la palabra del día de hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú siempre nos enseñas cosas maravillosas, Señor, en tu palabra. Hoy aprendimos, mi Dios, que tú tienes poder para transformar, Señor, al hombre aún más malo que haya, Señor. Tú lo puedes hacer un hombre bueno, Padre. Tú nos enseñas, Padre, que puedes perdonarnos, Señor, que puedes perdonar, Señor, aquellas cosas, Señor, que haya hecho esa persona sin haberte conocido, Padre. Por más horribles las cosas que hayan sido, Señor, tú las puedes perdonar, Señor, y puedes cambiar esa vida, Señor, y hacerla diferente, Señor. Hacerla, Señor, productiva, Señor. Hacer una vida, Señor, que transforme, Señor, a otros, Padre, que les hablen de ti a otros. Pueden ser unas vidas, Padre Santo, gozosas, que hablen palabras que edifiquen a otros, Señor, y no palabras que destruyan, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Porque tú quieres, Señor, que nos arrepintamos, Señor. Tú no quieres, Señor, que ninguno se pierda, Padre. Tú quieres que procedan todos al arrepentimiento, mi Dios, que te busquen, Señor. Tú quieres, Padre Santo, que todos se vayan, Señor, al cielo contigo, Padre. Por eso das tiempo, mi Dios, que ellos se arrepientan, que ellos cambien de actitud, Señor, y que busquen, Señor, tu rostro, Padre. Ayuda, Señor, a estas personas que aún no te conocen, Padre. Seguimos orando por ellos, Padre, para que la luz de tu evangelio, Padre, alumbre, Señor, sus vidas, Padre, y puedan, Señor, ser diferentes, Padre, puedan ser transformados en ti, Señor, y puedan tener una nueva identidad en ti, Señor, puedan ser tus hijos, Padre, y ser parte de tu familia, Padre. Señor, te pedimos, Señor, y te seguimos rogando, Padre, por aquellos que aún
no hacen su decisión, Señor, de buscarte, Señor, y de aceptarte como su único Salvador, Señor, y de arrepentirse, Señor, de sus cosas malas. Padre, te seguimos pidiendo, Señor, por todas esas personas, Padre, que tú seas tocando, Señor, sus corazones, Padre, que tú seas ablandando, Señor, poniendo un corazón, Señor, de sangre, de carne, Padre, para que puedan, Señor, para que tu palabra pueda penetrar, Padre Santo. Señor, ayúdalos a entender tu palabra, Señor. Ayúdalos a entender, Señor, que tú les amas mucho, Padre, que tú moriste por ellos, Padre, que tú eres el único que puede salvar, que tú eres el único que puede perdonar, Señor, que tú eres el único que puede limpiar el pecado, Padre. Ayúdales a entender, Señor, eso, Padre Santo, que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Jesús, el que vino a morir por cada uno de nosotros, Señor, el que dio su vida preciosa, Padre, y por el cual, Señor, tenemos acceso al cielo, Padre. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Señor. Que tu amor, Señor, y tu palabra, Señor, nunca falte, Señor, en sus vidas, Padre Santo. Sigue trabajando, Señor, en las vidas, Señor, de aquellos, Señor, que te conocemos, Padre. Sigue tú, Señor, fortaleciendo nuestra fe, Señor. Sigue, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. Que tu amor, Señor, y tu presencia sea más fuerte, Señor, que las cosas de este mundo, Padre, y que podamos reflejar, Señor, tu amor, tu presencia en nosotros, Señor, en cada hecho, Señor, en cada cosa que hagamos, Padre. Sea manifestada, Señor, tu presencia en nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos porque nos permitiste, Señor, dar esta palabra, Señor. Bendice, Señor, a todo radio escucha, Señor, que nos escucha, Padre. Sigue tú, Señor, tocando esos corazones, Señor. Sigue trabajando, Padre. Sigue tú, Señor Dios Todopoderoso, tocando vidas, Padre mío. Y aún, Señor, para aquellas personas que lo verán más adelante, Padre, que tu palabra penetre, Señor, el corazón, Señor, de aquellos que lo escuchen, Padre, y que puedan entender, mi Dios, que tú eres el único Dios verdadero, Señor, el único Dios grande y fuerte, creador del cielo y de la tierra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Nos despedimos, Señor, pero no de tu divina y preciosa presencia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bendiciones.